A todos, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en este ciclo de charlas, me gusta llamarlo, ¿no? Charlas conferencia con distintas personas que tienen que ver con la cultura de la ciudad de Toledo y sobre todo con los miembros o con el colectivo del Grupo Tolmo, que son los que nos están acompañando en estas jornadas y sobre todo los que tienen el protagonismo, ¿no?, a través de la exposición que se está llevando a cabo en el Museo del Greco, 50 años de viaje creativo, Grupo Tolmo. En esta ocasión, en esta segunda jornada, charla-conferencia, nos acompaña Rafael del Cerro Malagón, toledano doc, y que además cursó los estudios de Magisterio y Geografía e Historia en esta misma ciudad. El grado de doctor lo logró en la especialidad de Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y además ha sido pues, profesor colaborador de la Cátedra de Sistemas de Información Geográficas en la Universidad Miguel Hernández de Elche. No solamente son esos sus títulos académicos, sino que ha sido y ha ejercido como maestro, como profesor en uno de los colegios además punteros aquí, el Alberto Sánchez, ha sido también profesor de secundaria e incluso ha formado parte del Cuerpo de Inspección de Educación. Es una persona que se ha dedicado en toda su vida, además de a la docencia, a la investigación muy vinculada a la ciudad de Toledo, con muy distintos temas, entre otros, y me los he apuntado porque es realmente mucha la biografía que tiene Rafael, pero ha hecho muchísimos estudios sobre la fotografía en Toledo, tiene publicaciones sobre la obra del Greco, sobre todo lo relacionado con la arquitectura y la imagen de la historia de Toledo, también sobre la fotohistoria de esta ciudad, dejando libros como Toledo en la fotografía de Casiano Alguacil o La fotografía en Toledo hasta 1914, etcétera, etcétera. Por supuesto, ha escrito artículos y muchos de ellos en la revista Archivo Secreto, entre otras varias como Toletum, Boletín de Arte, etcétera. Ha intervenido en multitud de congresos, jornadas y conferencias ante diversos foros y nos ha parecido muy interesante su colaboración en este ciclo de charlas-conferencia y el día de hoy nos va a hablar sobre las vanguardias y la vanguardia en la ciudad de Toledo. Espero que todos vosotros al final de la charla de Rafael, como en la precedente, colaboréis, comentéis, lanzaremos algunas preguntas, Rafael os hará pues algunas referencias para que podáis luego contrastaros con él y sin nada más que decir, vamos a empezar. Rafael, a ti la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la tarde que están haciendo, el esfuerzo de venir en estas condiciones climatológicas y de mascarillas que tenemos. Y nada, dar las gracias a la dirección del Museo del Greco, a Carmen Álvarez y, por supuesto, a Milagrosa Ortiz, que ha comisariado esta exposición homenaje sobre el Grupo Tolmo, 50 años de viaje creativo, después de un largo proceso y esfuerzo, como estuvo recordando el otro día, que ha logrado reunir la obra de 14 artistas, de los muchos que pasaron y se vincularon, esencialmente pintores, ceramistas, escultores o fotógrafos que entraron o salieron en este grupo recordado Tolmo, y que fue una ventana a nuevos horizontes los que abrieron aquí en Toledo, cercado por las murallas, y que lograron ampliar hacia el infinito la corta distancia focal que había en el discurso estético de esta ciudad, bastante anclado en una concepción, en unas consideraciones bastante rancias o muy autocomplaciente con esas esencias clásicas del toledanismo. Ya creo, por eso digo que abrieron una brecha en las murallas en esa forma de concebir la ciudad y una serie de ideas que aquí estaban así encerradas.
El resultado, al final, es este homenaje que nos brinda el museo con ese diálogo entre la obra del Greco, que es la esencia, la razón de este museo, con la aportación de esa selección de obras que se han ido colocando en las distintas estancias del museo, de los 14 miembros que aquí ha logrado, y que, bueno, uno como profesor pues podemos pasar lista rápida de los que se incorporaron al grupo, sí, con muchos errores, si acaso de fechas. Hay obra de los 4 miembros iniciales del año 71, Paco Rojas, Luis Pablo, Beato, Raimundo de Pablos, los incorporados en el 72, como fue Haroldo y Juan Mota, los sumados en el 73, Casue y Jule, los llegados en el 74, como fue Fernando Giles y Gabriel Cruz Marcos, o la llegada en el 82 de Félix Villamor, y también los 2 jóvenes, los últimos, los 2 Fernandos, Fernando Sordo y Fernando Silva, o Fernando Jiménez Silva, aquí presente, son esta representación de los que están aquí en esta exposición desde el mes de octubre hasta el mes de enero, que es una exposición bastante representativa de la realidad de Tolmo. Como ha dicho un poco la intervención mía, tenía así, bueno, a ver, vamos a dar algunos saltos, algunas lecturas sobre vanguardias y vanguardistas en Toledo. El diccionario de la RAE define vanguardia como una avanzada de un grupo o de un movimiento ideológico, político, literario, artístico, etc. En el terreno de las artes se entiende como vanguardia la originalidad y la apertura de nuevos caminos expresivos en reacción a lo establecido, como indica un gran estudioso de la vanguardia española, Valeriano Bozal. En realidad la vanguardia, según la entendemos, es un fenómeno reciente, desde finales del siglo XIX, con sucesivas oleadas cada vez mayores que iban creciendo y superando a la anterior. Y, como se dice, en realidad muchas veces atraviesa las vanguardias desde una comprensión inicial hacia el artista, hacia el arte rompedor que surge, pasa después por una admisión, una lenta admisión social de lo que supone una vanguardia, y al final podríamos decir que acaba, con comillas, de la digestión de la obra por parte del público o de la sociedad a cabo del tiempo. O sea, un rechazo, una lenta consideración hasta una asunción dentro del cambio que se ha producido en una sociedad. Son como las fases clásicas de los movimientos vanguardistas y de todos los sismos que se han ido sucediendo a lo largo del siglo XX, sobre todo bien desde el XIX, finales del XIX. Sobre esta cuestión de evolución y de vanguardias, aquí a modo de tertulia, quería centrar, tertulia o de exposición, en 3 puntos. El tema del Greco como un aislado precursor, sería difícil decir que fue un prevanguardista, pero bueno, hay unos perfiles que era lo que queremos, además ya conocidos, pero que creo que merece la pena que los refresquemos porque estamos en un museo dedicado al Greco. Figura que en ese sentido lo merece y encaja. Una segunda parte que sería la vanguardia de entreguerras en Toledo, y una tercera parte que sería la aportación vanguardista a la ciudad de Toledo por parte de Tolmo. O sea, la realidad, la auténtica vanguardia que se hace en la ciudad. Son un poco estos 3 focos totalmente discutibles, con todas las ausencias, omisiones, perdón, si alguien nos dejamos ahí. Además, es tan amplia la sucesión y los saltos, los cambios que hay de tendencias a lo largo del siglo, algunos paralelos, otros se superponen, otros que quedan atrás, y por supuesto de los artistas, que son difícilmente y afortunadamente inclasificables en un único, los artistas del siglo XX, en una única caja clasificatoria. Entonces, un poco partiendo de esta movilidad, de esta rica movilidad que ha aportado la vanguardia, me permite un poco pues ahí hablar. Decía que estamos en el Museo del Greco, inaugurado en 1910 por iniciativa de Benigno
de la Vega Inclán y Flaquer, el segundo marqués de la Vega Inclán, mecenas, militar, pintor, viajero, coleccionista y marchante, que reúne una colección de cuadros del Greco, de alguna colección privada, más otras aportaciones de la pintura española del siglo XVII del siglo XVII, y con esos mimbres comienza a andar este museo. Entonces estamos dentro del legado de un artista singular que llega a la ciudad en el siglo XVI, muere a principios del XVII, dura su vida, lo estoy echando cuenta, tenéis casi la misma duración de la vanguardia del Greco, 37 años los que estuvo aquí el Greco, toda la vida activa del Tolbo es más, pero quiero decir que ya, digamos que 30 años marca el haber marcado una duración que tanto el Greco en su momento como Tolmo ha hecho en el siglo XX no es fácil de lograr. El Greco sabemos que es un hombre que se forma al otro extremo del Mediterráneo, en Grecia, con su formación inicial, pasa a Venecia, aprende de los maestros manieristas de Venecia, el color veneciano, pasa por Roma, se enfrenta con la élite asentada de Roma, a la cual esa típica leyenda contra Miguel Ángel, pero yo creo que en el fondo le admira y toma modelos de él. En fin, es un hombre que recorre la cultura del siglo XVI, recorre el Mediterráneo y encuentra, digamos, la casa de contratación que tiene en Roma Felipe II para venirse a trabajar a España a encontrar. Y sabemos que la pintura del Greco no encaja con los cánones o los deseos estéticos de Felipe II. Aquella frase del padre Sigüenza que dice: los santos se han de pintar de manera que no quiten ganas de rezar en ellos, antes pongan devoción, pues el principio, efecto y fin de su pintura ha de ser esto. Es decir, el arte tenía que mover al rezo, y la pintura del Greco es una pintura que no llega a entender la élite, la corte, es rechazada, y es verdad que el Greco empieza a encargar, ya sabido, no vamos aquí a recordar, esos encargos que inicialmente le acercan a Toledo del alto clero que había conocido en Roma, de la catedral, etcétera, que le traen a la corte, y a su vez, y bueno, ya que estás aquí, hacemos estos encargos, empezando la catedral, Santo Domingo, el Real, etcétera, etcétera. Y además es clásico esa cita aquí del Greco cuando está aquí en Toledo al principio y le toca intervenir en algunos juicios, y él viene a reconocer: estoy aquí de paso y me quiero ir ya. O sea, que el Greco ya ve que tampoco en Toledo empieza a tener encaje, pero bien es verdad que esa correlación de encargos empieza a hacer que se quede. ¿Con quién se queda? Pues con una élite intelectual. El Greco es un hombre que conoce, habla y escribe el griego, conoce, la lengua italiana realmente no existía entonces, yo creo. Sí. Porque el italiano que conocemos es del 19. Entonces, quiero decir que es un hombre culto, intelectual, tiene una gran biblioteca que ha permitido conocer cuáles son los gustos, las lecturas estéticas del Greco ya en Toledo. Es un hombre que ha conocido la concepción de artista, el mercado del arte, los contratos que se están haciendo en Italia sobre todo, sea Venecia o sea Roma. Por eso es ese célebre choque de que el Greco cada vez que pinta se enfrenta a un pleito. Le acusan muchas veces de que ha pintado cosas que iconográficamente no concuerdan con el dogma del Evangelio, por decir, de una escena religiosa. Las tres Marías dicen que no estaban, cuando pinta el expolio, que no cabían en esa escena, aparte de los saltos que muestra en color, en la composición, la ruptura, podemos decir, claro, la ruptura de la luz. Y es un hombre que estamos viendo que rompe el clasicismo, podríamos decir, del Renacimiento romano, ya se intuyen cuestiones barrocas sin caer todavía en lo que ya el 17 estaba apuntando, el tenebrismo, la violencia de luces, otro artista de un poco tan singular como Caravaggio, o el españoleto, etcétera, los barrocos, ¿no? Entonces, el Greco realmente es tan intelectual
en su concepción personal como una pintura de minorías, lo que se llamó, se ha estudiado mucho tiempo, un fenómeno no tanto en historia del arte, que es el manierismo, que al final es, como se dice, el Greco, incluso en sí mismo aquí en Toledo, es un artista que abre y cierra paréntesis, o sea, no tiene escuela, no tiene seguidores. Entonces es una pintura que le encargan, la entienden una minoría, él trabaja para esa clientela ilustrada de la ciudad que le permite seguir quedando aquí, así. Bien es verdad que muchas veces el programa iconográfico que hace termina siendo como un programa muy religioso y se le admite por eso. Y aquí si damos un salto a cómo se recuerda al Greco en el tercer centenario de su muerte, en 1914, se le entiende como un pintor ultra religioso que pinta poco menos que como un místico. Yo creo que en algún momento algún tratadista casi podía pintar que le levitaba del suelo cuando estaba pintando. Y el Greco tenemos que era un hombre abierto, incluso esa célebre cuestión de que le gustaba de la música, que le gustaba leer, pleitear, porque él entiende que es un artista y no es un artesano. Lo mismo le encargan, cosa que también se hacía a otros pintores, desde pintar un retablo, componer el marco arquitectónico, como trazar un tablado, una arquitectura efímera en la puerta de la catedral. Cuestiones de ese tipo lo hacían todos los pintores artesanos de España, pero él quiere decir, no, yo soy un pintor, un artista creativo, vale mi trabajo, y diciendo, el que me entienda, que me compre, pero que bien es verdad que al final esa pintura sí llegó, aquí podríamos decir que el padre Sigüenza se lo tenía que haber tragado o repensado, porque al final muchos de esos cuadros movían a la piedad. La situación de estos San Francisco tan repetitivos, etcétera, etcétera, son cuadros que al final la piedad popular entiende y que movían a ese sentimiento que va a traer después el Concilio de Trento. El Greco realmente no es un pintor tampoco de la reforma, de la contrarreforma, van a venir después. Entonces partimos esa idea de que el Greco rompe moldes. Estando en Toledo ha fracasado en su pasado, en su presente tampoco le sonríe mucho, pero hombre, al final se acomoda. Cuando él muere, su herencia, su taller, hay copistas, hay seguidores, pero puntos suspensivos. De hecho, en la crítica del 17 y del 18 le aparta, le olvida la frase aquella de Palomino de Castro, que sentencia: lo que hizo el Greco lo hizo bien, ninguno lo hizo mejor, y lo que hizo mal, ninguno lo hizo peor. Sentencia muy rápida, la locura, el hombre que lo tiene, que hace una pintura, unas figuras descoyuntadas, le van apartando de escena, y tenemos que la recuperación, lo que significa, lo que aporta, lo llegan a entender 250 años después, o por lo menos 200 y menos años. Cuando la pintura francesa, la pintura española ha salido después de la Guerra de Independencia, de forma botín y otras compradas por encargo de Luis Felipe aquí en España, de los enviados, y se forma la Galería de Pintura Española en Versalles, es cuando salta la pintura española y la del Greco se da a conocer. Y cuando en 1848 se cierra aquella galería, la dispersión de la obra del Greco salta a Gran Bretaña, a otros países, y es cuando el Greco empieza a pintar más. Cada vez que hay un centenario o una exposición extraordinaria es cuando los pintores pintan más, aparecen cuadros debajo de las piedras. Esto también le pasa hasta a Gardel, que después de muerto es cuando ha habido más tangos que cuando cantó en su vida. Entonces el Greco salen infinidad de pinturas a partir de esa recuperación. Pero bien es verdad, ya al margen un poco de esto, que todos los impresionistas, cuando viene Manet a España el viaje y conoce el Greco, por supuesto Gautier y todos los van a venir extranjeros, descubren al Greco sumido en capillas y en iglesias llenas de humo y de cera. Además no se había inventado la electricidad, con lo cual hasta finales del siglo XIX estaban con un dedo de grasa los cuadros en cualquier sacristía, desvencijados, olvidados, que había que ver la pintura con un cabo de vela arrimándote al lienzo. Eso es como está el Greco hasta finales del siglo XIX.
La reivindicación ya artística, intelectual y crítica es a partir de 1900, los estudios de, por supuesto, de Cossío, las reivindicaciones ya literarias hechas críticas por parte de españoles desde, podemos decir aquí de los primeros, el caso de Pardo Bazán, Galdós, Fortuny, Rusiñol, por supuesto, Martín Rico, Navarro Ledesma, los ahijados de la institución libre de enseñanza, que empiezan a rescatar y a ver la modernidad, primero recuperar algo que se hizo y no se había reconocido, y recuperar lo que aportan de modernidad. Por supuesto, incluso también a la pintura alemana del siglo XX aporta el Greco, se hace una relectura del Greco. Por lo tanto, es lo que venía un poco a decir de cómo el Greco es un hombre que se adelanta de alguna manera, rompe, como hacen las vanguardias del siglo XX, con una situación establecida. Inicialmente es un incomprendido, poco a poco se le va reconociendo, en este caso tardó mucho, pero al final se asume. Mismamente cuando el Greco al principio entra en el Museo del Prado, creo que le tienen dentro de la pintura italiana, luego al final creo que ya pasa a pintura española, pero es un poco decir, bueno, ¿dónde encasillamos al Greco? O sea, hasta ahí llega el debate de lo difícil que era ya a un pintor de 3 siglos atrás, dónde encajarle, con esa manía, digamos, positivista de decir, tú eres de tal escuela, perteneces aquí. O sea, esa idea, al final el Greco, digamos, la arrastra. Pasando un poco al tema este de las vanguardias de entreguerras, que realmente ya la vanguardia del siglo XX y en una historia del arte es lo que se entiende la vanguardia que aquí eclosiona en los años 20. ¿Qué ocurre o qué pasa en España? Hablar, primero, como dice un filósofo francés que ideológicamente pasó por muchos recorridos, Roger Garodet, señala que en el arte hay realmente 2 grandes fracturas, el Renacimiento y el siglo XX. En cuanto a la pintura, que se rompe de muchas maneras. Efectivamente hay 2 rupturas, y además aquí en España, como en otros lugares, a partir del siglo XX podemos ver que va a haber 2 líneas paralelas que se van a ir mirando la una a la otra, a veces se cruzan poco, y que son una pura línea tradicionalista, nacional, y una línea renovadora que va a dar lugar a las vanguardias, tradición y renovación. Realmente durante el primer tercio del siglo XX, y podríamos decir a lo largo del franquismo también, la línea tradicionalista pesó mucho en el arte, mandó mucho en el arte, y la línea vanguardista le costó saltar. Incluso cuando está levantando, está despegando, viene el corte de la guerra civil y ahí queda un lapsus que se retoma después de otra manera. Entonces, esa vanguardia de entreguerras entre 1914, o mejor dicho, 1920 hasta 1940, la vanguardia que hay en europea, es una que está huyendo realmente. En España, como les digo, ¿qué sucede? Por ejemplo, una cosa muy visual es ver la arquitectura. En la arquitectura, un canon como fue el pabellón de España de 1900 de Urioste, en la Exposición Universal de París de Urioste, es un edificio que conjuga Alcalá de Henares, el Alcázar de Toledo y, ¿qué era el otro? Creo recordar, Alcalá, creo que Sevilla, un edificio, podemos decir hoy, pastiche, pero que está toda la ideología de una arquitectura que dicen que ante el modernismo del siglo XIX, porque realmente el modernismo francés europeo aquí en España va a tener una línea, como antes estaba hablando en una tertulia con un amiguete, con José Luis del Castillo, realmente el modernismo aquí en España va a tener un recorrido que a medida que vamos yendo hacia el sur de la península y en el medio urbano o en el medio rural, tuvo desiguales tratamientos. El modernismo más de estilo europeo cuaja en Cataluña y en parte del Levante, bajando, casi podemos decir, hasta Murcia, al margen de los ejemplos que puede haber en ciudades fuera de Cataluña o de Aragón, caso de Madrid, que lo hay, etcétera, etcétera.
Pero ¿qué sucede? Que, por ejemplo, en Madrid, y por referencia al caso de Toledo y a gran parte del resto peninsular, la tradición, o sea, la tradición rechaza ese modernismo. ¿Y qué se reafirma? El nacionalismo. El volver a mirar que la arquitectura es no solamente los neos, sino encima muy regionalista. Hay dos ejemplos. En 1929 hay dos exposiciones en España. La, vamos a decir, internacional que hay en Barcelona y la hispano que hay en Sevilla. Son totalmente diferentes. La exposición de Sevilla, ahí están los restos de la arquitectura que quedan, y era una arquitectura, pues eso, el alambrismo, el mudejarismo, el recuperar lo plateresco. Se mueve la línea centralista de Madrid, son edificios oficiales, exposiciones nacionales de pintura, una línea tradicional muy marcada, que no queda bañada en absoluto por todo lo que significa en el más amplio sentido del término del modernismo, que estaba vinculado a Barcelona, Cataluña, volcada al exterior. Por lo tanto, esas dos líneas, modernismo-tradición, van a ser la línea fuerza. Mire, es verdad que más potente, y desde Madrid de la capital, es esa tradición de Estado. Además, en los años 20 está la dictadura de Primo de Rivera, donde se cortan una serie de caminos hacia el exterior y se reafirma esa idea de nacionalismo en la pintura, en la arquitectura y en la escultura. Decía, por ejemplo, de alguna cuestión, ¿cuál es la ruptura? ¿Cuándo aparece un poco la vanguardia en este sentido aquí en España? Digamos que de forma de bandera oficial es en 1925 el Salón de Artistas Ibéricos, donde Rafael Barradas es un poco el alma de aquella aventura, por decirlo así. En Toledo, ¿qué sucede en ese primer tercio del siglo XX? Todavía tenemos muy buenos paisajistas, pero un poco con estos ensayos del siglo XIX que prolongan hasta el siglo XX. Un poco algunos ya vitalmente al final. Matías Moreno, Arredondo, Vicente Cutanta, José Vera, Aureliano Cabrera, que son posteriores. Es interesante el papel, desde el año 1902, de la Escuela de Artes. La Escuela de Artes en Toledo va a suponer, que antes lo comentaba, por parte de muchos docentes, muchos de vosotros que habéis sido docentes en la Escuela de Artes, siempre reconozco que Paco Rojas fue profesor mío de la clase de dibujo allá a Carboncillo, y era el que me enseñó a ver, como digo muchas veces, sombra en la sombra, luces en las luces, al mirar las célebres reproducciones que había que copiar de aquellos vaciados de escayola de la clase de dibujo, y se aprende. Y bien es verdad que hay una cosa que hubo los directores, en varios directores y docentes del primer tercio del siglo en la Escuela de Artes, que muchos docentes tienen una concepción de mejora social al alumnado. La idea de que tanto el trabajo como el aprendizaje era un espacio social y de cambio. Quizá notando, como digo, el programa oficial que había que dar a las escuelas de artes, un tanto académico en los pases, en las fases de aprendizaje de línea, encaje, mancha, volumen. Había que hacer unos procesos concretos según fueras un alumno de dibujo, de pintura, y en los talleres a manipular debidamente las herramientas. Era un aprendizaje honrado, formal, de calidad, pero ya digo, eso dictaba algo de las miras de algunos profesores y directores, como me acuerdo, no sé, recuerdo el caso de Cutanda, de tratar de ver una reivindicación de que las escuelas de arte formaban algo más. En las memorias de la Escuela de Artes, a las alumnas se las llega a clasificar de dos maneras, a veces, las señoritas alumnas y las alumnas obreras. Las señoritas alumnas eran algunas personas que estaban yendo a clase de cerámica o música o pintura, y las alumnas obreras en las que estaban haciendo costura y bordados, que eran las que estaban trabajando en talleres de modista, iban por la tarde o por la noche a la Escuela de Arte
a perfeccionar en nuevas técnicas. Entonces, hasta en la forma de la redacción se habla de alumnas, pero haciendo como un distingo, siempre de que se la van a enseñar, pero ojo, para un oficio muy utilitarista de la mujer. Y si eran hijas, iban a ciertas clases, se las miraba, se las tenía de alumnas en otra consideración. Pero bien, es verdad que en conjunto podemos decir que era una formación que encarrila a conocer artes y oficios artísticos según la tradición de estas escuelas del siglo XIX, pero desde el punto de vista del programa iban a un ritmo mucho más lento, menos evolutivo que lo sucedía en la calle. Quería recordar aquí, por ejemplo, alguien también, pintor, cartelista, profesor, luego también director, que era Enrique Vera. Entonces, un artista que ha viajado, que ha conocido, conoce mundo, conoce países, pero al final, si vemos algunos de sus cuadros o de sus carteles, son un tanto muy convencionales, muy ligados a lo que la ciudad pedía en ese sentido. No es un demérito, pero bueno, quiero decir como una formación que puede ser un debate abierto perfectamente. Otro ejemplo de esa ese anclaje de la ciudad en la tradición, en el año 1919 el Casino renueva el edificio, se hace una convocatoria de arquitectos, lo gana Felipe Trigo y se termina de hacer en el año 26. Es realmente un conglomerado de estilos, hay elementos góticos, hay elementos platerescos, hay algún detalle del Renacimiento, es un pack historicista, más o menos armónico, etcétera. En el año 19, Mélida había acabado la estación del ferrocarril, que es una relectura otra vez del mudejarismo, aquello que también reivindicaba Ganivet. Si la ciudad es mudéjar, la estación del tren tiene que ser mudéjar. Si la ciudad es gótica, la estación del tren tiene que ser gótica. Entonces, un poco Mélida todavía en el año 19 está haciendo una estación agradable, vistosa, monumental, pero estéticamente no de su tiempo, cosa que se están haciendo otras estaciones de ferrocarril muy racionalistas, por supuesto, además un elemento renovador del siglo XX que luego atraería tanto a los futuristas en Europa. Sin embargo, esto realmente es que alguien dice, cuando uno ve la estación del tren, no sabe si mirar el reloj para esperar las campanadas de una llamada de misa o ver para cuándo sale el tren. Eso de que tenga una torre casi de iglesia la estación también es algo rompedor, pero bueno. ¿Qué queda? Quería decir un detalle de ese eclecticismo actualizado, que es el segundo edificio de la Escuela de Artes, que lo hace Jesús Carrasco Muñoz. Este arquitecto, entre otros, es el que hace el hotel que se llamó de la Victoria en la Plaza de Santa Ana, al otro lado del Teatro Español. Este Carrasco Muñoz es el arquitecto que hace esta capilla que parece de Gaudí en Huerta de Valdecarábanos. Es una arquitectura muy asimétrica, pero en la Escuela de Artes hace un conglomerado, porque además tiene que partir de los restos del exconvento de Santa Ana, y podríamos decir que eso es un eclecticismo más actualizado, más racional, pero todavía no es nada, digamos, un poco rompedor. En cuanto a la vanguardia, lo que sí me interesa, ¿qué pasa con esa vanguardia que en Madrid estaba haciendo ensayos entre el neocubismo, el caso del surrealismo, hablando de Madrid como gran foco, el caso de Dalí, esa primera época, de Maruja Mayo, Solana, Vázquez Díaz, García Maroto, Barral, Alberto Sánchez, que estaba por Madrid, la vanguardia española en Madrid, en París. ¿Qué está pasando? ¿Hay algo de eso en Toledo? Realmente no, algo muy pequeño. Lo que sí es poco desconocido es la gente, los vanguardistas que vienen a Toledo, pero se marchan. Si a mí me preguntan hoy, o en la prensa, y a lo mejor vosotros seguro que tenéis mucha información
me refiero a los antiguos o presentes tolmos, ¿qué artistas están hoy en Toledo, viven o han venido o os han visitado, lo estáis conociendo? A lo mejor vosotros lo sabéis, al gran público lo desconocemos, vienen a hacer su vida privada, pueden hablar con vosotros, podéis tener una reunión, una comida, un encuentro, o tenéis un carteo, un email de hoy, tenéis un cruce, pero eso no sabemos nada más. Me refiero, pintores en Toledo que vienen de la vanguardia, pasan y luego dicen que han estado, dejan obra o escritos. El holandés Cres van Dongen, Recuerdo de Toledo, 1908. Los mexicanos Diego Rivera, que interpreta al Greco de nuevo y viene con Ángel Zárraga. Comparten estudio entre el año 1911 y 1912. Angelina Befort, rusa y la esposa de Diego Rivera, que también trabaja las artes plásticas. El ruso-americano Samuel Halper, que en 1916 dice a Robert Delaunay que si quiere ver un paisaje cubista que venga a Toledo. Los alemanes Davinhausen y luego Máximo Josen-Kahn entre el año 20 y 25, 24 y 25, que pasan por Toledo y dejan obra fuera de su estancia en Toledo. De escritores de la vanguardia, García, Concha Márquez, Mas Jiménez, Gabriel García Maroto, artista, editor, impresor, que hace un Toledo visto por un pintor en el año 25. Mas Jacob, francés, poeta, acuarelista. César Vallejo, peruano, cercano al cubismo. Roy Campbell, sudafricano. Le sorprende la guerra civil en Toledo, el lanzamiento. Este hombre luego se integra en la estética del sector nacionalista. El talaverano Ernesto López Parra, periodista, ultraísta. Nace en Talavera y muere en la cárcel de Ocaña. Este hombre que llega a promover una revista donde llegan a colaborar Víctor González Gil, Miguel Hernández y los inicios de Rafael Morales. Alberto Sánchez es un hombre que está aquí pero se marcha. Alguien importante que a veces de esta vanguardia toledana, que realmente son poquísimos, 2 o 3 nombres, el resto son los que he citado, gente que ha venido, pero que hoy tendríamos que bucear la obra y algo dejó la ciudad, algo vieron, se marcharon, un poco como los viejos viajeros románticos, pero dejaron algo. Y quería recordar, como siempre, aparte de Alberto Sánchez, conocidísimo, es el tema Eduardo Lagarde. Eduardo Lagarde, hijo de militar, nace en Toledo, luego se va a hacer su obra en el País Vasco y es un hombre dibujante, grafista, arquitecto. Le sorprende la guerra civil en Bilbao, le detienen, pasa al bando franquista y se convierte luego al final en el que dirige la oficina de restauración de regiones devastadas en Toledo después de la guerra civil. Muere en el año 50. Sin embargo, su obra gráfica y pictórica anterior es muy reconocida como dentro de las vanguardias y en el País Vasco. Eduardo Lagarde, que incluso hasta le pensaron dedicar una aquella en Toledo que nunca, al final, en la Avenida Reconquista, el Ayuntamiento la ejecutó después de aprobada. Y quería decir ese detalle final. De lo racionalista, ¿qué nos queda en Toledo? El Hospital Provincial. El Hospital Provincial, obra de Sánchez Arcas, Luis Lacasa y Francisco Solana. El más conocido, Luis Lacasa, que es concuñado de Alberto Sánchez. Están casados los dos con las hermanas Sancha. Por cierto, avanzadas deportistas en los años 30. Sobre todo Clara, la mujer de Alberto, en hockey, golf, tenis y todo lo que pasaba por allí. Y con Lili Álvarez, o sea, son las promotores del deporte en España, es una élite. Además, los padres de ella era pintor, grafista, y forman, mirando, ya lo había visto hace tiempo, dentro del élite del deporte estaban las hermanas Sancha, más bien Clara, pero su hermana, que es la que se casa con la casa, es pintor, era pintor y acuarelista. Y muchas veces hay en ese sentido, cuando se habla del pabellón de 1937 durante la Guerra Civil, donde va el Guernica, sí, la gente habla de ser en cuanto a la arquitectura del edificio y la casa. Y luego también muchas veces se olvida la gente, como se perdió, la obra de Alberto Sánchez,
que estaba en la puerta. Luego los dos cuñados acaban en Rusia y mueren en Rusia dentro del olvido. Y aquí queda ese recuerdo del hospital, que es un ejemplo de arquitectura racionalista como la que se estaba haciendo en Madrid en esos momentos en la ciudad universitaria. Entonces, es lo único que tenemos. Hay que decir, don Eduardo Sánchez Beato, que en Recas posiblemente se lo cargaron. También dejó Sánchez Zarcas una escuela. Una escuela pública, chiquitita, yo me imagino, una que estaba, yo creo, en el centro, luego se convirtió en otra cosa, un ejemplo de arquitectura escolar mínimo, lo que quedaba ahí, y posiblemente hoy ni quede en Recas. Lo digo, tú que has sido por allí docente de la Sagra. Y de eso, poco más. También sí, pasó por Toledo un arquitecto municipal durante meses, Alfonso Jiménez Pérez, que fue un hombre que había sido becado por la RAE, había estado por Europa, vino a Toledo una suplencia, estuvo unos meses y lo único que le dejaron fue retocar o limar algún edificio historicista y poco más. Y pasando rápidamente, yo creo que estoy fuera de hora, a la tercera parte, el tema de la tercera vanguardia en Toledo, el tercer momento, que sería la presencia de Tolmo. Tolmo, yo iba a decir, o por saltarme alguna cuestión, después de la posguerra, todos esos intentos de regenerar el arte, siempre el arte oficial, con aquellas iniciativas de Eugenio d'Ors y la Academia de Arte que abre la exposición con el Salón, la Academia Breve de Crítica de Arte, que es larguísimo, con el Salón de los 11, que repite durante varios años, y que en aquellos salones de posguerra hasta el año 54 pasan, entre otros, María Blanchard, Barradas, Álvaro Delgado, Solana, Palencia, Gargallo, Millares, Miró, Ortega, Muñoz, Tapie, Vázquez Díaz, Zabaleta, etc. En los 50 están los grupos de ruptura vanguardista, que los conocemos, El Paso, Equipo 57, y comienza una cierta descentralización de la vanguardia aparte de Madrid. Vemos en Valencia, Barcelona, Sevilla, Canarias, muy interesante la aportación que se está haciendo allí de arte contemporánea. En el País Vasco, en el año 66, la explosión que puede suponer el tema de la apertura del Museo de Arte Abstracto en Cuenca. O sea, se va descentralizando estos movimientos de vanguardia que arrastran el informalismo que supone Saura, Millares, Chillida, Tapia, Lucio Muñoz, el grupo Parpalló, el arte analítico y experimental de Jorge de Oteiza, por ejemplo, que trabaja el hueco en las esculturas como había hecho Alberto, el realismo y el expresionismo social con José Ortega, con Saura, Ibarrola, Duarte, Amalia Avia, etcétera. Yo lo que veo cuando estaba repasando estas notas, que realmente Tolmo, cuando se constituye, y estáis aquí, digo antes, me da corta hablar de vosotros y de todas las cosas que tenéis detrás, que lo conocéis mejor que yo, que gracias a Tolmo, cuando abrís en el año 71 la galería, muchos de estos nombres los traéis en carne mortal a la calle de Santa Isabel. La obra y ellos mismos, algo que no se había visto nunca ni se le esperaba. En ese sentido, diría, dando un salto a toda esta larguísima producción que habéis ido acumulando como galería, como grupo, como individualidades y que todavía seguís afortunadamente practicando, habéis hecho una aportación ingente. Sois la verdadera vanguardia propia de Toledo, generada en Toledo. Habéis partido de una ruptura autodidacta en muchos casos, comprometida con vuestro tiempo, olvidándose de esa corriente fuerte, esa eje fuerte que había en la ciudad. Lo habéis logrado. Yo creo que se ha creado un sedimento importante y a seguir en ese sentido. Quería, sí, por decir, por cerrar, porque ya me voy de tiempo, digo, el grupo es un decidido compromiso con la oleada vanguardista que, frente a una encerrada época española en la que se vivía,
luchabais por abriros camino a través de, o en otros lugares, de grupos y colectivos y galerías como las que surgieron en otros lugares. Vosotros cada uno tenéis vuestra propia personalidad creadora, que cada uno les llevó por distintos caminos y experiencias. Yo digo que han vivido un doble mito de Sísifo, que es la lucha continua por reivindicar la figura de Alberto. Tratéis de hacerlo, parcialmente se consiguió en los años 80 y hoy día Alberto se ha ido de nosotros. No existe nada en la ciudad. El último recuerdo con la obra que creo que Gabriel fue el que hizo el homenaje a Alberto, la reproducción en pequeño que está en la plaza de Barrio Nuevo sobre la maqueta original, lamentablemente dejada en un rincón entre una papelera y el acomodo de las sillas y las mesas de un bar, un sitio realmente mínimo. Pero aquello que en los años 80 se trató de levantar de Alberto y brevemente fue como una levadura, se cortó. Hoy creo que parte de aquella obra que estaba en el Museo de Arte Contemporáneo, propia o reproducciones, están en los sótanos del Museo de Santa Cruz, dispersa, otra volvió a Madrid, al Reina Sofía. En definitiva, que hoy alguien, si viene a Toledo, y nuestro gran hombre de esa primera vanguardia europea, en Toledo no se encuentra. Esa obra la gran tarea de Tolmo, subir la piedra, cuando estás arriba, otra vez vuelve desgraciadamente a robar para abajo y hay que volver a empujar entre ellos, entre todos, para volver a subir. Y la otra cuestión, esta misma, esa fallida apuesta por el Museo de Arte Contemporáneo que se abre en el año 75, un museo que se abre expresamente para Toledo, con dotaciones presupuestarias para Toledo, con un domicilio. Se cierra en el año 2000, se ha disuelto, fuese y no hubo nada. Al final, eso es otra reivindicación que se podría unir a esas reivindicaciones que habéis hecho colectivo e individualmente en manifiestos, en escritos, en declaraciones durante años. La revisión de una política cultural y museística en la ciudad. Las denuncias que habéis hecho como el cierre y el abandono del Museo de Arte Contemporáneo, por no decir otra lucha titánica de ese fallido que hablábamos el otro día, Museo de Escultura al aire libre, que hubiera sido la réplica, igual que hablamos todo el mundo de lo que supuso Cuenca como un museo, como una ciudad para la abstracción, lo que hubiera supuesto aquí un museo escultórico que hubiera sido una lección de arte permanente abierto. Eso es un fracaso de ciudad, no vuestro, es un fracaso de la ciudad en ese sentido. Con lo cual, aparte vuestros manifiestos sobre el deterioro de la ciudad, del patrimonio, de la estética, del río, que habéis participado en movidas históricas, y yo creo que habéis sido una saludable realidad histórica, estética y social en esta sociedad. Digo, como decía Juan Antonio Ramírez, historiador del arte, al analizar el papel de la vanguardia, lo decía de forma general, pero yo lo podía aplicar aquí para vosotros. Habéis logrado arrancar el fuego del arte de las manos de los dioses, los viejos artistas genio, y lo habéis entregado a los humildes mortales. Yo, por mi parte, creo que Tolmo fue un regalo que habéis entregado a esta ciudad, quizá ya que acentuar el agradecimiento no solo al grupo, que fue a la obra de sus componentes, salvo las que quienes por ya la vida les ha cerrado su estancia entre nosotros, tempranamente su taller, pero que todavía sigue fluyendo aquí en otros lugares. Así que yo creo que todavía hay esperanza. Gracias. Bueno, pues yo creo que ahora nos queda un poquito de tiempo. Si alguno de ustedes quiere pues participar o hacer alguna pregunta a nuestro invitado, a Rafael. Si no me la sé. ¿Alguno tiene alguna opinión o alguna pregunta que hacerle? Que voy pasando con el micrófono. Sí. Perfecto.
Bueno, Rafael nos ha querido transmitir al final una imagen de esperanza. Yo, francamente, la idea que me quedo es qué tristeza de ciudad. ¿Perdón? La idea que me quedo es qué tristeza de ciudad. Había algunas cuestiones que hemos estado comentando antes sobre, por ejemplo, que me gustaría que hicieses una reflexión al respecto, el contraste entre la Escuela de Artes de Toledo y movimientos que se dan en paralelo en Europa. Pienso en Nancy o pienso en Viena. En ese momento, en la Escuela de Artes, efectivamente, tú has citado a determinados artistas como que van a renovar de algún modo, aunque no se situasen dentro de lo que era exactamente las vanguardias, como Vicente Cutanda, como Aurelio Cabrera. También se podría hablar de Trilles y de algunos otros. De la Escuela de Artes, hoy en día, lo único que se conoce, y tienen su mérito naturalmente, es Aguado y Julio Pascual, prácticamente. Esto es, artesanos. El arte, en la Escuela de Arte, desaparece. La renovación de la Escuela de Arte, inicialmente, como si no existiera, en lo que se nos ha transmitido hasta hoy en día. Y, a su vez, se advierte que la perspectiva que desde la Primera República y antes se tenía de las escuelas de arte como un fermento de desarrollo, de regeneración de los países, de las ciudades, el fermento de regeneración que efectivamente está tanto en Nancy como en Viena, que he dicho antes, aquí fracasa. Y fracasa porque hay una clase dominante, hegemónica, que impide cualquier tipo de renovación, que se pliega completamente a una administración central, o hay intereses puramente de renta, rentistas, y que hunden en el vacío todo cuanto pudiera pensarse como renovación. Una reflexión sobre eso, a ver cómo... No, estábamos hablando antes. Realmente la endeble estructura económica de Toledo en el siglo XX, estaba antes diciendo, es una ciudad administrativa de rentistas y es una ciudad que no tiene un horizonte económico. El que tiene dinero se limita a vivir de fincas, de rentas, y que la cosa socialmente siga igual. Decía antes, claro, evidentemente en Viena, en Nancy, y en Francia y en otros lugares, el potente industrial que había era mayor que aquí. Aquí lo único que había de industria era la fábrica de armas, y lo que había era para producir armas y la producción de armas blancas artísticamente. La Escuela de Artes, desde el punto de vista antes de programa oficial, como digamos hoy de currículum, era quizá, y perdón, porque aquí quizá estamos en un terreno donde los que habéis sido docentes podéis desbaratarnos. El antiguo, claro, el antiguo era un currículum como muy cerrado, aunque la voluntad de los docentes, de muchos docentes, era de renovación estética y de mejora del alumnado. Es decir, a la Escuela de Arte se viene a aprender, porque nos dicen que hay que enseñar esto, pero bien es verdad que también se estaba haciendo desde una cuestión de tipo social, de mejora, de incentivo y de animar. Eran las escasas armas que podía tener de renovación solo el profesorado. La superestructura para que la Escuela de Arte fuera generadora de una potente mano de obra que repercutiera en la riqueza de la ciudad, no se dio, por desgracia. Yo alabo, en ese sentido, reconozco, tanto entonces como después, en los años 50 o 60, el tema de incentivar que pasaran gente que después dejara de trabajar en un taller y fuera por la Escuela de Artes, tenía su mérito y su valor. Y que muchos profesores supieron encontrar, igual que cuando empezamos a ver biografías, que supieron siempre ser que alguien que se fijó en ellos y les rescató de la nada. El caso mítico de Alberto Sánchez, pero son muchos pintores que salieron del olvido más manifiesto, gracias a que alguien lo vio. Entonces, en ese sentido, los docentes fueron y han sido, o son, repescadores de talentos. Ahora, que hoy día los problemas de la Escuela de Arte son
más abiertos a la creación, son más abiertos a lo que está viendo fuera de la Escuela de Artes, y ya no son esa idea que venía de hacer buenos maestros artesanos para los oficios con el modelo inglés de artes y oficios creados a finales del 19. En Toledo yo daría ahí el valor al profesorado, a los docentes, vaya. Voy a pasar la palabra a Paco Rojas, que ha sido profesor de la Escuela de Artes. Y me quiero unir a la reflexión que ha hecho José Luis para hacerte una ulterior pregunta por mi parte, ¿no? Estamos hablando mucho de esta reflexión, de esta diferencia entre arte y artesanía, que en realidad es por lo que han luchado todos los artistas desde el siglo XV, incluso antes, ¿no? Con los autorretratos, con la mirada sobre su propia importancia y con ese querer ganar esas artes liberales que les estaban, ¿no? que les eran ajenas, ¿no? El trivium y el quadrivium, como decíamos el otro día, que no les pertenecían ni a pintores, ni a escultores, ni a arquitectos. ¿Por qué crees, por ejemplo, se lo pregunto a Paco, pero lo pregunto también a todos vosotros, ¿no? A todos los artistas, ¿por qué creéis que aquí en Toledo, centro de artesanía internacional, el otro día estuve viendo toda la arqueología de la parada del metro, ¿no? de Madrid, de la Gran Vía, y casi todas las azulejerías y las cabezas de leones y demás estaban hechos por grandes artistas artesanos toledanos, ¿no? ¿Por qué creéis que no ha habido una evolución de la artesanía al arte, o aún más, pongo otra pregunta, al design? En otros países, por ejemplo, uno que conozco más, en Italia, se ha hecho ese cambio, ¿no? Estas grandes escuelas de artes y oficios han tramutado prácticamente sus asignaturas y están formando a grandes designers y grandes artistas. ¿Por qué creéis que esto no ha sucedido aquí, en la ciudad de Toledo? Gracias. Bueno, entre otras cosas, yo empezaría por corregir algunos criterios. Seguro. Porque la Escuela de Artes se empezó llamando Escuela de Artes y Oficios Artísticos. Entonces, ese es ya, digamos, un título que encamina la enseñanza muy concretamente en cuanto a artesanías y aplicadas al arte. El arte que se enseña en la Escuela de Artes es para que se aplique a los oficios solamente, aunque en muchas ocasiones los profesores, entre ellos me puedo contar yo, enseñábamos el oficio de dibujar en mi caso, y también yo aprovechaba para conceptos que yo tenía verterlos sobre el alumnado y que ellos pudiesen, digamos, en un futuro tener un camino de apertura en cualquier dirección, ya fuese artística o artesanal. Pero concretamente la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, que es así como se termina llamando, no tiene que ver nada con aquella idea romántica de cuando se creó por los artistas que había aquí en Toledo, y que además fue en la Escuela de Arte donde se creó la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, fue allí donde se creó. En cuanto a esa proyección vanguardista que pueda tener dentro de las artes aplicadas, aquí no se dio, porque es que la falta de cultura existente era absoluta. O sea, no se conocía qué se estaba haciendo en otras naciones, donde el diseño, tanto en Inglaterra como en Alemania o Italia concretamente, eran otros mundos distintos, desconocidos. Si aquí se desconocían incluso las vanguardias a partir del 34 o el 40, se desconocía totalmente cómo habían sido las vanguardias en Europa, no digamos de las artesanías, no digamos las artesanías del diseño y tal. Tenéis la suerte de que hoy estoy yo aquí, que fue director de la Escuela de Artes, y la conozco a fondo, y sé que una cosa es la poesía que se derrama sobre aquello y tal, el halo luminoso que queremos prestar a algo que no lo ha tenido. Y además está aquí otro director de Escuela de Arte, que es Juan Berenguer, que fundó la Escuela de Artes de Talavera de la Reina, y él, más que nadie dentro de esa escuela, fue quien dinamizó el contacto incluso con Italia. Bueno, mejor que lo diga él, si quieres decir.
porque Juan fundó una escuela de artes modelo y de allí las miras eran ya desde un punto de vista moderno. Más debido al diseño. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Alguien quiere? No, iba a decir una cosa que es que me estaba acordando ahora. Como decía antes que, por ejemplo, profesor y luego director Vera, que es un hombre, diríamos, viajado, que conoce y tal, y decía antes, me estaba acordando de una anécdota menos. Los cuadros que presentan concursos para carteles y demás son muy clásicos. En 1966, Giles, miembro del Grupo Tolmo, gana el premio del cartel del Corpus. Es el único cartel que no se editó. Solamente está en programas. Es una visión tricolor en síntesis de la custodia y es el único cartel. Curiosamente, ahí lo lanzo, la cuestión de la cartelería, que es un momento de ver un poco el termómetro de cómo son los sentires, y vemos la cartelería de los años 20 que se está haciendo en Toledo por maestros consagrados de aquí en Toledo, o el mismo Vera y algún otro, y talleres tipográficos de Madrid, y luego vemos los carteles del Corpus en los años 40 y 50 y son más y más de lo mismo. Y la cartelería de Semana Santa le daba, yo creo, tanto páginico que tiraban de fotografía de botas, de cuadros, de retablos y demás. Es muy tardía la aparición ya del grafismo. Y realmente hay pocos, ya digo, Giles, es que me estaba acordando de esa anécdota rupturista, por decirlo así, que a alguien le pareció tan distinto y digo, esto no sale. Luego sí, otro, que no sé quién firmó el siguiente, que sí se dio edición. O sea que costaba salir en Toledo, aunque sea... Sí, es que, Rafael, la vanguardia no es una cosa que baladí. No. Es algo muy profundo, muy revolucionario y muy difícil de que se dé, y menos en una ciudad tan pequeña como Toledo. Vanguardias en Toledo, la primera gran vanguardia es el Greco, que en su último cuadro, no sé si te acuerdas de eso, el bautismo, ese que se lo pintó en el 1614, cuando se murió, lo pintó, fue el último que pintó. Eso fue un milagro artístico, sí. O estético, llámalo como quieras, un milagro artístico y una vanguardia de una potencia enorme si se compara con todo lo demás que se estaba dando, todo el manierismo que se estaba dando en todas partes. Después de eso, en Toledo, las vanguardias, pues la verdad, nada. No ha habido vanguardias nunca. Yo lo que quería... Lo que sí te puedo decir es que en Tolmo lo que trajimos fue para que conociesen las vanguardias, claro, porque las exposiciones que se hacían en la vanguardia, que se hacían en España. Habéis hecho dos cosas: traer la vanguardia que había en España y mostrar vuestra vanguardia que estabais haciendo. O sea, que no fuisteis... No, pero decir, sobre todo... Mira, cualquier pintor que cojas y lleves 10 años andando, pintando, le puedes aplicar eso de que está haciendo una vanguardia. No, que me refiero... Pero vanguardia nosotros no hicimos. No. Hay que ser... Estabais participando de una ruptura que no se estaba haciendo, que otros no estaban haciendo. Sí, bueno... Entonces quiero decir, que no fue una mera galería... Nuestra unión... individual y colectivamente. Bueno, nuestra unión era eminentemente de amistad, aparte de la gran amistad que siempre ha existido entre nosotros, era pues traer y dar a conocer en Toledo lo que eran vanguardias dentro de nuestras posibilidades, porque la vanguardia en el 1971 aquí no trajimos cosas conceptuales nunca. Bueno, hubo una o dos ocasiones y tal, pero vanguardia, lo que sí es vanguardias, las traíamos aquí de lo que había en España, pero de muy lejos estábamos un poco despistados. Pero realmente valioso. Voy a coger el micrófono que me han pedido por aquí también. Tenemos a Gabriel Cruz Marcos que nos va... Sobre la pregunta que habéis hecho, yo soy un producto de lo que ha creado la Escuela de Artes de Toledo. Me formé como artesano y ahora me considero vanguardista, ¿no?, dentro de la escultura. Y como otros muchos,
Por ejemplo, he formado también, o he contribuido a formar otros que también se han formado como escultores, que han pasado por mis manos. Fuentes Lázaro, Manuel Fuentes Lázaro, Maroto, Ángel Maroto, reconocido escultor también, y otros muchos así, o sea que sí, la Escuela de Arte de Toledo sí ha formado a verdaderos artistas. Otra cosa es que se hayan desarrollado en otros campos. Pero yo creo, insisto mucho, como es igual que la docencia, no es lo mismo un profesor que otro. Entonces, el tino, el ojo clínico de motivar a alguien que tienes delante para decir adelante, tira, etcétera, etcétera, eso es una labor pedagógica de chapó, porque si no, pues eres alguien que vas a hacer el programa, haces todo el otro, digo buenos días esta mañana. Pero eso ocurre en todos los campos. Sí, bueno, pero es que como el arte es algo tan sensible, creativo, es difícil y es muy valorativo que lo sepa descubrir un docente que es artista y entiende el arte y es sensible, vamos, en una palabra. No. Digamos que habéis hecho un poco de canalizadores también, ¿no? Sí. Algunos espíritus más Sí. formabais a personas que necesitaban tener un oficio y en eso les formabais en el oficio de artesanía, pero luego también habéis dado un poco alas a algunos de vuestros alumnos que habéis visto que tenían potencia creativa. los habéis Más potencia lanzado. creativa, después de salir de una escuela con las cosas básicas, evolucionaba más o menos dependiendo del alumno que tiene intención. Brevemente una cuestión que quería decir. Sí. El otro día quedaba con el tema Tolmo, museo, no sé qué tal. Digo, lo que hay que hacer es esa reivindicación del Gran Museo de Arte Contemporáneo que en Toledo no existe. Ampliarlo a lo que es contemporáneo. O sea, si quiere, al final del 19, incluido Tolmo. Y o sea, el tema. Y hay una cosa muy romántica y buena. La Casa de las Cadenas. Creo que la Casa de las Cadenas es una esponja que absorbe agua por todos sitios. Ese edificio metido entre... que coge mucha humedad, vaya, no sé, porque ahí si cuelgas obra y puede peligrar, etcétera, etcétera, busques un sitio nuevo, abierto, amplio y generoso, recupérese lo que hubo y lo que hay aquí. O sea, quiero decir, un museo de arte contemporáneo de verdad, que está para la ciudad, que iba a decir, una sugerencia, iba a decir, esto, ¿no? Ahí está cerrado, cerquita de aquí, una ruta de los museos, el antiguo edificio de la maternidad, propiedad de la Diputación. Ese edificio es una manzana, ese edificio está realmente retocado. Empieza en el siglo XVIII, que tendrá 4 cosas. Hay, por cierto, una cerámica que no sé si era de Talavera, en el claustro, y es un edificio, una manzana entera, que lleva años cerradas, en un sitio transitado y abierto. Lo lanzo aquí, ojo, tiro, no vaya, como una especie de cuna, ¿no? O para acoger un museo de arte contemporáneo, que la Casa de las Cadenas pequeña y que necesitaría mucha obra y espacio para meter más. En Toledo contra la incultura hemos topado, como decía mi. Se ha intentado lo del Museo de Cultura al Aire Libre y se chafó de una forma vergonzosa. Concretamente, esto es un ejemplo de lo que pasa en Toledo. Yo, por ejemplo, en el Tongo Museo era una especie de pequeño museo de arte contemporáneo, porque aquí había Picasso, y había un gran plantel de obras que se estaban exponiendo dentro de las posibilidades. Que lo que daba el sitio. Que había. Pero, ¿qué había en Toledo? Aparte de eso, porque estaba ya cerrado el Museo de Arte Contemporáneo de las cadenas, ¿qué había? Porque lo del polo ha sido después. Sí, no sé. En ese intermedio no había nada en Toledo de arte contemporáneo que se pudiese contemplar. Para los toledanos. Se pagaba la entrada menos los toledanos que no pagaban la entrada. Pero quiero decir que ¿dónde se fue eso? ¿Quién apoyó aquello? Porque se podía haber apoyado y haber hecho un buen centro de protecciones, digamos, de proyectos, sobre todo basado en proyectos. Esa era la idea mía, sobre todo. Pero ¿qué se hizo allí? Nada. Estábamos dejados de la mano de Dios porque no había aviso, sino
nosotros nos cobraba, a mí concretamente, los 10.000 euros de alquiler, los tuve que cerrar. Mi apoyo cultural y apoyo económico, de ninguna clase. Lo mismo pasó con el Museo de Arte de Cultura Contemporánea de Chile. Es una pena, porque estamos, dijo aquí, con la Iglesia hemos tocado, aquí hemos tocado con el cultura. ¿Quería participar? Sí, vamos a ver, yo creo que es importante el tener reuniones y charlas como las que estamos teniendo hoy aquí, es importantísimo. Para mí, el Grupo Tolmo ha desarrollado en Toledo una labor impresionante y además la mayoría de la gente de fuera, cuando hablaban del Grupo Tolmo, no podían creerse que durase tanto tiempo y que estuviese haciendo esta labor tan importante. Yo creo que el durar tanto tiempo ha sido porque había una amistad en el grupo de gente que se conocía y que eran buenos amigos y han mantenido esa unidad durante tantos años. Pero es una pena que el Grupo Tolmo haya dejado de existir como tal grupo. Y en Toledo, como no haya personas, como no haya grupos, como no haya alguien fuera de la administración, al margen de la administración, que apoye iniciativas de estas características, vamos a seguir siendo exactamente igual. O sea, por eso yo creo que es bueno, o sería bueno, que aparte de reconocer la situación que tiene el arte en Toledo, una ciudad que rebosa arte por los cuatro costados, es una pena que no haya un apoyo institucional fuerte. Y por eso yo me gustaría o propongo desde aquí, ¿por qué no poner en marcha una iniciativa para conseguir o intentar conseguir que Toledo tenga ese museo de arte contemporáneo que está y que lo único que necesita es reactivarlo. Para reactivarlo hace falta pues que la administración apoye, lógicamente, porque si no, no se puede hacer. Pero yo creo que estas ideas, como la administración no las va a poner en marcha, debemos de ser nosotros los que empujemos y aportemos ese esfuerzo y en cierto modo obliguemos, porque si no, no se van a hacer. Y dentro de unos años estaremos hablando de la importancia que tuvo el Grupo Tolmo, de la importancia que tuvieron todos aquellos artistas que pasaron por la ciudad, de la importancia que tuvo la Escuela de Artes, pero estaremos exactamente igual que estamos en este momento. Por eso creo que sería importante que haya compromiso, por los que tenemos iniciativas en este sentido y por aquellas personas que estamos dispuestos a luchar porque esta ciudad tenga esas posibilidades de desarrollo creativo y artístico que se merece. Mi planteamiento, por tanto, es ¿por qué no desde aquí asumimos un compromiso para plantearle a la administración de una manera seria y rigurosa que ponga en marcha ese Museo de Arte Contemporáneo que está ahí, pero que está muerto? Yo de esta reunión lo que mejor he sacado es lo que ha dicho Rafael. El lugar que hay, que está vacío, era el hospital. Sí, lo que es la antigua maternidad. Que no sé. ¿Qué sitio? Eso es una idea que me han dado. Será, vamos, pero que creo que será administrativamente complicadísimo, porque yo no sé, depende de la Diputación, los planes que tenga, etcétera, etcétera. Pero digo, está en una zona museística que es un diálogo, sería un diálogo de arte una vez más entre la sinagoga, el Museo del Greco, etcétera, etcétera. La realidad es que hay muchísimos espacios en esta ciudad. Habláis del de maternidad, hemos dicho el de San Marcos. Tenemos la misma Casa de las Cadenas que estabas diciendo, probablemente es verdad que tenga muchísimos problemas también, ¿no? de espacios y de infraestructuras, pero bueno, en muchísimos museos en Europa ha habido problemas graves y se han solventado. Creo, es una opinión muy personal, que en este momento histórico no podemos solamente
intentar una apertura de un museo tal y como se planteaba en el siglo XIX o a principios del XX, sino que en este momento no solamente necesitamos las administraciones, sino que se necesita, así vulgarmente lo digo, dinero. Y el dinero viene también por parte de privados que no traigan solamente colecciones personales, que está muy bien, la ciudad se puede enriquecer también con ellas, pero desde luego tendrían que ser una situación en la que vieran algún tipo de, sé que está feo decirlo, pero de negocio, solo que de negocio cultural, hasta que no se entienda, no solo desde las administraciones, pero también desde la parte de apoyo privado, que dentro del mundo de la cultura y del arte se puede hacer dinero, si se hacen planteamientos inteligentes, y de hecho hay muchísimos en el mundo ya realizados, y una ciudad como Toledo, patrimonio de la humanidad, en la que vienen americanos, holandeses, coreanos a pintar por sus calles, me pregunto por qué nunca se ha pensado en hacer un centro de arte, en hacer un premio Ciudad de Toledo para distintos artistas, un premio de Land Art para hacerlo en toda la Vega del Tajo. Muchas y muchas propuestas que estoy segura que en muchos de vosotros ha estado ya la iniciativa y que todavía no se han llevado a cabo. Entonces, como decía el director o antiguo director, perdona que no sé, de Juan Berenguer, perdóname que no te conocía, creo que hay que romper esta situación inmovilista que existe en Toledo, en la que nadie habla de estas cosas, en la que no se puede decir y las cosas siguen exactamente igual. Entonces hay que hacer una ruptura de esto, y está, como decías, en las administraciones, pero también en la ciudadanía. Y yo en este sentido no quiero ser ahora muy institucional, pero la verdad es que desde este museo y desde el Ministerio al menos se ha logrado hacer una exposición, homenaje a este grupo y una serie de conferencias, charlas, conferencias para abrir este debate. Para abrir una situación que, si no, seguiría cerrada. Entonces, la pregunta que os pongo a todos vosotros y también a otros participantes del Grupo Tolmo, ¿qué ideas, vosotros que estáis también cerca de las instituciones, ¿no? De otra manera, qué ideas han surgido en los últimos años? ¿O creéis que hay alguna vía posible en este momento, en esta ciudad? ¿La dais por perdida? ¡Ay, qué silencio! Más aterrador. A ver, Jesús. No te he querido mencionar directamente, pero... Aun a riesgo de adelantar parte de lo que iba a decir la próxima vez, es que habéis tocado muchos temas que yo creo que hay que replantearlos. Por ejemplo, hay que mitificar al Grupo Tolmo. Los mitos no son elementos espirituales. Los mitos, cuando los conocemos, es decir, pongo por ejemplo el caso de Ulises, es un tramposo que además de hacer trampas hace lo que le da la gana, es un golfo, pero es un mito. Bueno, los mitos, quiero decir con esto, que se componen de partes nobles y de partes menos nobles. Bueno, claro. Luego, en otro momento hablaremos de la parte legendaria o noble del Grupo Tolmo. Pero primero eso, primero mitificar lo que hemos hecho, porque lo que se hizo es muy importante. Segundo, estáis hablando, y el otro día también salió la idea del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo. Yo estaba recordando ahora a un director de la sinagoga que se llamaba Santiago Palomero, que supongo que muchos le conocerán, que tenía una idea mucho más completa de lo que necesitaba Toledo. Él hablaba del museo que cuente la historia de Toledo desde la prehistoria hasta el año hoy. Eso es el proyecto, no lo otro. Lo otro son separar historias que no tienen por qué estar separadas. Hay posibilidades de hacerlo, lo que pasa es que tendremos que tocar otro tema,
es la administración. Con esto nos llevaríamos a que yo no quiero meterme a hablar de lo que voy a hablar más adelante, que es el mecenazgo, que es un tema que tendríamos que tratar en su momento, porque claro, nos quedamos sin mecenas porque somos una ciudad pobre y entonces todo lo tiene que hacer la administración. Y la administración tiene sus intereses, que no sé si coinciden necesariamente con los de los ciudadanos. Pero en cualquier caso, lo que sí me parece a mí que conviene es no despistarse con el arte contemporáneo para no hacer pequeños grupos donde cada uno se monta su chiringuito, sino que forma parte de un proyecto histórico que tiene la ciudad y que lo que hay que hacer es simplemente ahormarlo. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, es lo que hay que defender, no otra cosa. Y estoy pensando en que se va a abrir, me han dicho que se va a abrir una sala para las exposiciones de las obras de Guerrero Malagón. Bueno, si cada uno quiere, cada artista que ha tenido Toledo quiere tener su chiringuito, estamos perdidos. Porque entonces no tenemos nada que decir, y más cerrará o se quedará ahí abierto y morirá, porque no es cuestión de proyectos aislados, sino de proyectos colectivos. Y de eso hablaremos también el próximo día, cuando hablemos de Tolmo, cómo fue individuos que fueron capaces de crear un proyecto colectivo a pesar de ellos. A pesar de ellos. Bueno, ya no digo más. Muchísimas gracias, Jesús. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguno de los artistas que nos acompañan? Veo a Fernando, veo a Eduardo. Cuidado. A ver, espera, que no sé si que no tenemos... No llega. Eduardo, levántate. Pedir, por favor, que te levántate y anda. El señor Beato, que le han puesto en la capilla. Eduardo Beato. Aquí mismo. Bueno, yo quería sobre todo apoyar la idea de Jesús Fuentes, porque me parece que eso es lo que hace falta. O sea, Toledo, una ciudad como Toledo, ¿cómo no tiene su propio museo de historia? Con la documentación que hay aquí, con los archivos, con un museo como el de Santa Cruz, que está, yo diría, que ocupado con los cuadros, claro, con todo. O sea, entonces, yo creo que la apuesta definitiva, desde luego, debería ser que esta ciudad tenga su propia, ahora que está de moda decirlo tanto, su propia identidad dentro de un contexto como es el de todo el conjunto de la historia de España, que al fin y al cabo creo que es un hito importante de esta ciudad y que se debe manifestar en todos sus aspectos. Ahora se va a celebrar la exposición de Alfonso X, el Sabio, me parece una maravilla, me parece un momento de aprovechar esa coyuntura de alguna de esas piezas que se van a poner, como dicen ahora, en valor y tal, ese relato que nos quieren contar. ¿Por qué no hacemos nuestros propios relatos? O sea, el relato de esta ciudad, partiendo de todo lo que tenemos, porque hay un patrimonio inmenso, y además, a lo mejor no dejándolo solamente en un edificio, en un solo museo, sino de una manera itinerante. No sé, yo recuerdo una vez en Venecia una exposición que hicieron sobre Tintoretto, que no era una exposición en un lugar, iba recorriendo cada una de las iglesias donde él estuvo, donde estaba todo situado, la academia, el domo, o sea, todo aquello estaba muy bien organizado. Tenías una ruta, un itinerario, una serie de condiciones que te permitía disfrutar realmente del artista y de la ciudad. Entonces, antes has hablado de Tolmo, que yo creo que lo nuestro no es mérito solamente nuestro. Yo ahí quiero reivindicar a todas esas personas que durante 40 años nos han apoyado y con una humilde suscripción, porque ahí no había ricos ni millonarios, pero hemos conseguido que Tolmo perdurara gracias a ello, no gracias a las instituciones que en algún momento determinado nos han podido ayudar, sino gracias sobre todo a esas personas que han creído en nosotros y han creído en el arte contemporáneo. Cuando hablaba Paco un poco de que aquí no ha habido vanguardia y tal, que lo que has puesto Tolmo no era tanta vanguardia, no sé, en el momento en que expusimos a Rafael Canogar, la primera exposición que se hizo, Rafael Canogar había obtenido el premio de la Bienal de Sao Paulo, en ese momento el más importante del mundo. O sea, y dentro de eso, nuestra obra, en nuestra modestia,
desde luego, era la vanguardia de Toledo en ese momento. No nos podemos comparar con los grandes divos y tal, pero bueno, dentro de nuestra modestia, creo que tampoco estamos tan mal. Y poco más. Muy bien, maestro. Y bueno, que hay muchos edificios abandonados, bueno, y muchos proyectos que se han efectuado y que ahí están el arte Quijote crea, el Hospitalito del Rey, que ahí se han quedado, edificios que se han gastado un pastón y ahí están. ¿Qué hacen las administraciones? Bueno, si alguien más tiene... Fernando, si quieres venir para acá, es que no llega el micrófono hasta allí. Todavía no tenemos inalámbricos, llegaremos a tenerlos, como la tele. Bueno, Fernando Silva, como sabéis, otro de los componentes del Grupo Tolmo. Hola, buenas tardes y muchas gracias por venir todos. Está bien, estamos a gusto. A ver, se han abierto un montón de melones, así que me voy a quedar posiblemente con el que más me llega, más directamente me llegó, que es cuando uno decide dedicarse al mundo de la pintura con 12 años y dices que quieres pintar, mejor dicho, que quería ser escultor porque mi padre estaba haciendo escultura. Y entonces, evidentemente, la Escuela de Artes fue un tutor revolutum. No se sabía si allí lo que teníamos que hacer era aprender un oficio para tallar una madera, si para crear una cruz de hierro y forjado, si de lo que se trataba era precisamente pues irte al taller de cerámica para aprender a esmaltar, o cualquiera de la cantidad de talleres que había en aquel momento. Con esto quiero decir que, bueno, yo creo que las escuelas de artes, como ha ocurrido con todo el sistema educativo, es que ha tenido sus pros, sus contras, sus evoluciones, su marcha atrás, su marcha adelante, su marcha atrás, su marcha atrás, su marcha atrás, y por lo tanto, eso es lo que nos ha quedado. A mí lo que sí me quedó es que me encontré a gusto, me encontraba en un medio donde allí no me daban una bufetada porque no supiera en un momento determinado qué río pasaba por Missouri, y por lo tanto, en aquel momento, lo único que puedo decir es que yo estoy agradecido a esa parte, y ya digo, a esa parte, y sobre todo a que luego todo lo que vino después, en definitiva, fue bueno con sus pros y con sus contras. Vivir en Toledo, pintar en Toledo, crear en Toledo, y todo en Toledo, y en Toledo, y en Toledo, pues al final te toledanizas. Y eso a muchos posiblemente les haya perjudicado. A lo mejor si hubieran salido fuera. Digo, estoy hablando, por supuesto, porque el que yo salga, o sea, el que yo hable de mí no tiene ningún sentido. Quiero decir que efectivamente las ciudades hacen sangre y abren heridas. Y para sanar hay que salir fuera. Y si no, pues atenta a las consecuencias. Y yo en este sentido, pues me he tenido a las consecuencias. Quiero decir que yo me empiezo a formar en Toledo, me informo en Madrid para ir viendo exposiciones, pero la verdad es que en mi vuelta de calcetines, cuando yo me voy a Valencia, me voy y vengo y voy. Un día, una semana y otra semana, así 5 años, y fue lo que me dio la vitalidad para seguir con esto. En cuanto a lo del museo, no museo, evidentemente hay una guinda que es fundamental, y es que tiene que haber centro cultural, tiene que haber efectivamente una historia de Toledo donde aglutine a toda esa gente por las que han pasado, por las que hemos estado en Toledo y por los que todavía están currando, gente con 20 y tantos y con 30 años ahí, Cuidadito. Lo que pasa es que esa gente
no se han formado un grupo de 7 u 8 personas para poder luchar en un momento determinado contra un sistema que evidentemente sigue estando caduco, trasnochado. Yo no sé qué pasa con esta ciudad, pero que a calles estrechas, pues las mentes se vuelven estrechas y a piedras milenarias, joder, en vez de sacarle la parte positiva, no, te quedas con las telarañas ahí. Y ni un Dios que saque, que nos saque de ahí, vamos, porque es que al final tú también te sientes atrapado. Nada, muchas gracias. Bueno, pues si no hay nadie más que quiera participar, vamos a dar por clausurada esta segunda charla, conferencia que nos ha regalado Rafael del Cerro, y os esperamos numerosos para el miércoles, día 1 de diciembre, cuando nos hablará Jesús Fuentes Lázaro y seguirá pues comentándonos un poco cuál es la situación del arte en Toledo y también la situación histórica que acompañó al nacimiento del Grupo Tolmo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos por venir.